El chiste del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rusto. Puentes. Los saludo hasta donde sea, cuando sea y como sé que se encuentren. Bienvenidos a El Chiste del Sofá, episodio número 163, la sexta visita de los hermanos Suárez a este podcast sobre las primeras 9 temporadas de Los Simpson. Me da mucho gusto saludarlos a todos. En lo que están a punto de escuchar será una clase de historia. ¿Por qué? Porque hablamos de Lisa la iconoclasta, repasamos a nuestros héroes, mitos, leyendas y humanos dentro de la historia de México, como los niños héroes, Pancho Villa, Benito Juárez. También varios momentos de la historia de Estados Unidos que mencionan dentro del capítulo en el contexto de Lisa descubriendo que el héroe, quien da nombre y sentido a la comunidad de Springfield, resulta ser Hans Sprungfield, uno de los tipos más malvados del siglo XVIII. Acompáñenos en esta conversación que están a punto de escuchar con los hermanos Suárez. Muchas gracias a todos por acompañarnos semana a semana en El Chiste del Sofá, y únanse al grupo de Facebook donde iniciamos una conversación sobre estos mitos y leyendas y los inventos que nos enseñaron, que ya escucharán gracias a que Bruno es profesor de historia, nos ayudó a aclarar y a entender un poco más, como dijo su hermano, pues que en realidad son humanos y las interpretaciones hay muchas. Así que escuchen esta conversación en El Chiste del Sofá. Y antes de empezar, tengo información importante para todos ustedes. ¿Cuántos miedos han vencido? Nuestro doctor de cabecera, Rafael López, los invita a conocer el origen del sufrimiento humano y cómo trascenderlo en su curso Huella de Abandono, durante 16 horas repartidas en sesiones de 2 horas semanales, iniciando el 6 de febrero. Rafa Rufus les puede ayudar a liberarse de relaciones tóxicas, enfrentar sus miedos, recuperar su libertad y acabar con el dolor crónico. Ya sea presencial o virtual, tienen hasta el 2 de febrero para inscribirse en rafalopez.net/cursos. Eso es rafalopez.net/cursos, o en la bitácora de este programa. No olviden escuchar la segunda temporada de Supracortical todos los viernes a las 8 de la mañana en puentes.mx o ME. Cualquiera de las dos es válida. Ahora nos hackearon, tuvimos problemas el fin de semana, pero ya los estamos arreglando. Se quedan con esta conversación con los hermanos Suárez en El Chiste del Sofá. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de El Chiste del Sofá, en el que recibimos voy a tratar de atinarle, sexta ocasión. Sí. Dueños del récord, ahora sí, del mayor número de visitas a El Chiste del Sofá, el dúo dinámico de la historia y la medicina, les voy a decir, los hermanos Suárez, Bruno y Esteban. Bienvenidos a la sexta visita al Chiste del Sofá, que ya he dicho, más que invitados, pues más bien acompañantes. Yo me siento invitado porque ustedes son los que eligen el episodio. Hemos grabado juntos, recordemos la lista entera. Expedientes Secretos Springfield, que Ajá. es como Alf. Sí. ¿Quién mató al señor Burns? Parte 1 y parte 2. San Efisocrato y El Diablo con Dinero. Ajá. Claro, grabamos las dos partes de Ajá. ¿Quién mató al señor Burns? Ajá. También el de Homero va al espacio, Homero ¿no? en el espacio profundo, que le pusimos Voy al rato. Ajá. Y Un policía en el barrio, que fue con mi mamá. Uh-huh. Que esa es la de... O sea, han llegado al punto no de traer familiares, sino de traer a la mujer que los trajo al mundo. Así es. Pero ella nos trajo ese gusto, ya la Sí. vemos. O sea, ella nos inculcó el gusto por los Simpson y por el sarcasmo de los Simpson. Ya podemos hacer un episodio, bueno, una compilación de gente que trajo a sus mamás, a sus parejas y hasta a sus hijos. Ey. Ya cabemos por ahí. Pero me emociona el que pidieron, no solamente porque eres maestro de historia, Bruno. Sí, así es. Médico, ¿cierto? Sí, soy médico. Pero tiene que ver con tu profesión total y absolutamente, porque además es algo que hace rato pregunté en el grupo del Chiste del Sofá, sobre mitos e inventos que pues nos tocó aprender en la escuela primaria, en la secundaria también, pero me fijo más en la primaria. ¿Por qué? Pues porque es cuando somos más ingenuos y lo que sea que diga el profesor y venga a un examen, lo aceptamos como cierto, prácticamente de inmediato. No te estoy acusando a ti de promover esos mitos. Fíjate que acusas bien. Fíjate que yo, como dar clases, normalmente lo que busco es no mantener el mito, sino intentar buscar lo que en realidad fue. Claro está que la bronca con la historia, como historiador, es que tiene muchas interpretaciones. Uh-huh. Y es lo que también se maneja a través de un ejemplo que yo manejo mucho, que es el de la Biblia. O sea, la Biblia es un libro que escriben los judíos y que también de repente lo lee un hombre llamado Mahoma, la interpreta de una forma y entonces él crea un dios que se llama Alá.
de repente la leen otro grupo de religioso, la interpreta de otra forma, le agrega más capítulos y la volvemos cristianismo. O los luteranos que hacen correcciones sobre la institución ya establecida. Pero es que en el caso de los luteranos es por parte de la reforma católica que establece Martín Lutero, porque él dice que, a ver, espérate, estamos prostituyendo la religión porque estamos empezando a meterles muchas ideas a la gente de que para que pueda llegar al cielo tiene que caerse con un dinero. Entonces no está chido eso. La famosa venta de indulgencias. Exactamente. Y entonces lo que hace Lutero es cambia toda esa situación y él dice, a ver, la Biblia, como la gente en la Edad Media no sabía leer latín, entonces lo que hace Lutero es transcribe toda la Biblia, o sea, la traduce del latín al alemán, y a partir de imprimirla, la gente ya que sabe alemán y que sabe leerlo, lo puede leer sin problemas. Y entonces comienzan las interpretaciones de la Biblia, y entonces es cuando empieza la explosión de distintas religiones en base a eso. ¿Y te ocurre seguido que alumnos hagan esa clase de preguntas como, oiga, profesor, ¿y qué tan cierto es esto de los niños héroes? ¿En verdad un niño se aventó desde el castillo de Chapultepec? Sí, me lo han preguntado. Por ejemplo, no solo doy clases en secundaria, doy clases, cursos para la preparación para exámenes y todo eso. Y sí me ha pasado que me preguntan, oiga, ¿y esto de los niños héroes o cómo está? Y les digo, a ver, vamos a ponerlo en perspectiva y vamos a verlo de esta manera. ¿Han ido al castillo de Chapultepec? Y me dicen, no, que sí, ok. El Museo Nacional de Historia. El Museo Nacional de Historia. Y me dicen, está lo que se llama el Caballero Alto, que es donde está la esta bandera, y esta bandera ha estado ahí desde que fue colegio militar. Entonces, les digo, ahí solamente estaba la bandera, la otra bandera estaba justo en la entrada. Pongamos a pensar, muchachos, si Juan Escuti hubiera agarrado la bandera y se hubiera aventado, ¿qué hubiera pasado? Pues cae al patio, ¿no? Cae al patio y se rompe una pierna a lo mucho, ¿sí? No se mata o se rompe unas costillas o queda mal. A menos que realmente se tire de cabeza y se cause un trauma craneoencefálico así mayor. Pero sobrevive. Pero digamos que se haya aventado. Al menos no muere de inmediato. No muere de inmediato. Entonces yo les digo, la verdad lo que pasó aquí más que nada, yo creo, es en la parte de la interpretación y de la hipótesis, es de que en realidad él logró tomar la bandera, ¿sí? Se intentó refugiar con ella y los soldados norteamericanos lo acribillaron y posteriormente lo agarraron con todo y bandera y lo aventaron al vacío. Esa es mi teoría, ¿sí? Yo no estuve ahí presente. Es el proceso de la interpretación que tenemos como historiadores. O sea, nos dan el hecho y tú tienes que interpretarlo de la manera más fidedigna posible. Y también es porque necesitamos días de asueto en el año. Tenemos que inventarnos mártires, fechas conmemorativas para poder tener al menos un lunes cada mes. Y eso si nos va bien, si no cae en fin de semana la fecha. Fíjate que eso todo es a partir del Segundo Imperio con Maximiliano y todavía con Porfirio Díaz. Y la evocación de los héroes máximos de la patria se da durante los últimos 2 mandatos de Santana. O sea, el hecho de regresar a Miguel Hidalgo, Guerrero, los héroes, Morelos, y ya posteriormente con Maximiliano es la independencia, los niños héroes, así, y ya finalmente con Porfirio Díaz es como Benito Juárez y compañía. Y todavía no llegaba Zapata, Villa. Es la necesidad de crear un sentido patriótico, un sentido de nación, más que nada de identidad, porque es lo que buscan, o sea, a través del heroísmo establecer un proceso de identidad, como se ve en el capítulo, o sea, el héroe nos transmite esa figura y nos identificamos con él y nos sentimos parte de él, y entonces como somos parte de él, ya somos parte de esta nación. Es correcto. Y supongo que muchos niños de nuestra generación, al ver Lisa la iconoclasta, se habrán preguntado ¿qué tanto es cierto? Sí, ¿qué tanto es cierto? Y si no habrá una interpretación retorcida o mañosa, como sucede en el caso de Jeremías Springfield, que ahora lo han explicado bien, es la necesidad de identidad, de encontrarnos en los mitos o los relatos heroicos de estos personajes, como el de Jeremías Springfield, que en realidad era Hans Sprungfield, un pirata con lengua de plata, pues que era uno de los hombres más perversos del siglo XVIII, que incluso trató de matar a George Washington. Y traté de invitar al querido Nacho Burgoa, muy buen amigo y que también ha venido al Chiste del Sofá, porque fíjense que él hizo un proyecto de universidad. Él es Nacho Burgoa, de los Nacho Burgoa. Han habido, creo que 5 Nachos Burgoas en la historia. Okay. Ahorita les voy a decir la relación con los niños héroes, que hoy la descubrí y me pareció fascinante. Y Nacho hizo un trabajo sobre Lisa la iconoclasta para hablar justo de esta necesidad del Estado y también de nosotros mismos de identificar o tener a nuestros héroes. Y no pudo venir porque anda muy malo, como estamos grabando esto nosotros a finales de enero, cuando el frío está fuerte. Entonces Nacho es uno de los que cayeron ante la gripa. Y buscando sobre Juan Escutia precisamente, pues andaba viendo la lista de los cadetes que estaban ahí para ver qué tan niños eran, qué tan héroes fueron, y como nos estabas explicando, si cayó por todo el cerro o cayó en el patio.
Y encontré en la lista de cadetes que fueron prisioneros, que no fueron acribillados. Bueno, sobre Juan Escutia encontré que fue acribillado, que no se fue limpio, sí trae una balas. Pero de los cadetes que fueron aprisionados, ¿sí se dice aprisionados? Sí, capturados. Uno de ellos se llamaba Ignacio Burgoa. Entonces le escribí a Nacho y le dije, oye, qué curioso. Y me dice, sí, él es el primer Nacho Burgoa. Entonces resulta que su tatara abuelo, sí, porque el quinto ya no se suma, era uno de los cadetes del castillo de Chapultepec durante esa invasión. Después de... era un adolescente, no un niño. Estudia y se hace abogado después de que se es liberado y es el abogado de Benito Juárez. Y ahí empieza la historia. Y Nacho es abogado. Ya platicaremos. Wow, interesante, está muy bueno eso. personajazo. Sí, ustedes pueden rastrear sus antepasados hasta dónde. ¿Y les ha interesado en algún momento hacer algo así? Fíjate que a mí sí me ha interesado, pero es que desgraciadamente la información a partir de mis abuelos se pierde mucho porque ellos se mudan. Por ejemplo, por parte de mi abuela, ella viene de Tejupilco, de parte de mi papá. Venía de Tejupilco, Estado de México. Entonces, pues, son de pueblo, no tenían eso de registrarlo. Lo único que existe es una fe de bautismo de 1917, ¿no? algo Sí, así. 17. De 1917, o sea, mi abuela falleció apenas el año pasado, casi cumpliendo los 100 años. Y la información, supongo que estás diciendo, pues... Está muy separada, o sea, hay que ir directamente allá al pueblo, juntar la información, empezar a hacer preguntas, porque casi esa parte va más que nada como de historia oral, si no se ha recuperado por parte de la familia, porque normalmente hay familias que, por ejemplo, te recopilan todo, te tienen la información de todos sus parientes, aunque la tengan botada por todos los de la casa. Yo no sabía que es común en Biblias. O sea, la Biblia de las abuelas, ahí se va anotando un árbol genealógico. Yo no sabía esto. Sí. Wow. Todo viene de mi curiosidad de Nacho, pues porque me parece fascinante que pueda rastrear. Digo, además, los Ignacios Burgoas pues, tienen hasta un auditorio en la universidad, en CEU. Han escrito, creo que el derecho de amparo. Es decir, hay una trascendencia mayor a la vida política. Pero si ustedes pudieran, ¿hasta dónde les gustaría saber de sus orígenes? ¿Hasta qué generación? Hasta la que se pueda, ¿no? Como es un problema mismo el registro que estaba comentando mi hermano, me parece interesante buscar y a ver si se puede, no encontrar tal vez un familiar famoso, pero sí una historia de dónde provengo, ¿no? ¿Y qué pasa si se encuentran a Bruno Esteban Lengua de Plata? Y que existe un tío abuelo muy lejano que fue pirata. O que fue el asesino de, no sé, algún personaje histórico. Es decir, se pueden encontrar. A mí me da mucho miedo. No tengo la oportunidad porque estoy en un caso muy similar al de ustedes. Mis abuelas y abuelos, bueno, ya fallecieron los dos abuelos, pero hasta donde me pueden contar es hasta su pueblo y tendría que ir a las Ánimas de Pozotlán, donde es, por ejemplo, mi familia paterna, pues para que me den indicaciones de hacia dónde o de dónde venían ellos cuando llegaron ahí, si todo el tiempo estuvieron ahí, pero sí me da miedo encontrarme con que alguno estaba relacionado con Victoriano Huerta y no quiero. Fíjate que sería como, de Victoriano Huerta sería difícil porque Victoriano Huerta era de ascendencia otomí. Y entonces así que digamos de esa zona no. Yo me voy más porque fuera Villa o Zapata, pero más Villa por la zona. Porque claro, es cercano a donde, por ejemplo, Zapata estaba en Cuernavaca, Morelos, Pozotlán, toda esa zona, y hasta cierto punto como que sí pudo haber sido tanto un miembro del ejército de Zapata o mismo Zapata, podría ser. Sí, bueno, de la revolución y por zonas, como estás describiendo, la geografía sí nos puede decir, por lo menos si pelearon o si estuvieron en esa zona. Parte. En el caso de los asiáticos, pues podría ser Gengis Khan, ¿no? Y decir cuántos de ellos serán relacionados. Porque sí tuvo... hijos hasta por montones, o sea, y que haya, por ejemplo, una descendencia. Dicen que sí se puede hacer un rastreo y que sí van a salir como varias gente que sí es pariente de Gengis Khan. Al menos miles de personas. O sea, también en un video que llegué a ver, ya que somos todos eruditos de YouTube, bueno, sí, uno puede ser fácilmente erudito de YouTube, hay un canal que sigo mucho que se llama CGP Grey, en el cual hablaba sobre cuál es la importancia de Inglaterra de mantener su realeza. Y gracias a que la nobleza, por ejemplo, a finales, bueno, a mediados del siglo pasado, se relajó un poco. Los 50. Ajá. Y como también ha sido realmente no seguida al pie de la letra, como que nobleza solo se casa con nobleza, técnicamente... un tercio de la población, o algo por el estilo, tiene una ascendencia de noble y podría
si hay algún problema con la Casa Real, podría tener algún tipo de nexo con la Casa Real. A mí me da mucha risa eso, en el caso de algunos españoles. Tengo uno de los amigos con los que juego básquet, tú ya lo conociste, Ajá. Antón, y lo han escuchado acá en Puentes, ha venido un par de veces con Eric, él es guionista. Me ha contado que tiene parientes en España y también la familia de mi novia que se pelean por comprar títulos nobiliarios, pues porque sí pueden rastrear que su abuelo cuarto hacia arriba, en la ascendencia, pues sí merecía la duquesa de alguna parte de un pueblito de, no sé, de andaluz. Ajá. Y pues se me hace muy curioso. Tal vez será pues porque acá en México, en la primaria nos enseñan que no hay títulos nobiliarios, excepto si fuiste un Beatle. Porque ahí sí Los gritamos Sears. oe, 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 Sir Paul, Sir Paul. Pero creo que es más porque rima. Ajá. Más que- Porque te puedes acabar como las sílabas de esa porra, ¿no? Sí, tiene que ver más con... No puedes decir Paul, Macar. Necesitas agregar el Sir, aunque se enojen las personas que respetan mucho esa tradición. Estamos hablando de todo esto por Lisa la Iconoclasta, ya dijimos, es el episodio que eligieron. Y a propósito, pregunté en el grupo del Chiste del Sofá si recordaban su libro de historia de la primaria y según el grupo, cuál es el peor invento en la historia mexicana que nos enseñaron. Y con esto y la explicación que nos acabas de dar, Bruno, pues sabemos ahora más que la intención de los maestros por adoctrinarnos en el mismo sistema, porque además en un mundo con internet pues ya es difícil. Ya es difícil. Y más que nada porque, haz de cuenta, los profesores antes tenían toda la información en libros y en fichas y algunos nada más iban por el, pues léanlo. Y entonces, así, pues un niño en secundaria leer es como querer agarrar a alguien y un vegetariano y querer darle comer carne. O sea, Sí. es casi imposible. Entonces, muchos niños no leían, o a veces si leían no comprendían lo que están leyendo. Hoy en día se está repitiendo eso. O sea, yo me toca como profesor, les das a leer algo, no te entienden lo que están leyendo. ¿Y qué les dejas? ¿Documentales? ¿Películas? ¿Todavía les pasan el vuelo del águila? No, fíjate que ya no. Yo me voy más por lo más, más divertido y más que les divierta o que hasta cierto punto les atraiga. Por ejemplo, hay un canal en YouTube que mi hermano me presentó y la verdad yo lo empecé a ver y me empezó a gustar ¿Crash mucho. Course? No, Ah. se llama Bully Magnets. Ajá. Son unos chavos A de ver, lo aquí voy a anotar. de México. Bully Magnets. Ajá, Ajá. Bully Magnets. Son unos chavos de aquí de México. Ellos estudiaron en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y empezaron como un proyecto más que nada de hacer videos contando la historia de México. ¿Están en YouTube? Están en YouTube. Ok. Y esos videos de la historia de México, de una forma mucho más didáctica, a través de caricaturas, comentarios, y sacan muchos chistes locales. Por ejemplo, hablan a veces, citan a Star Wars, citan a Dragon Ball, citan a Batman, pero lo usan como para generar el ejemplo y se entienda ese proceso histórico. ¿Sí? Por ejemplo, hay un video que habla sobre las leyes de reforma y está muy genial porque cuando hablan de Benito Juárez, no te ponen a un Juárez así en un pedestal, te lo bajan a una característica de ser humano hasta cierto punto. Y usan como el Nyan Cat, pero en vez de poner la cara del gato, le ponen la cara de Benito Juárez. Y luego hacen una canción como así de ña, 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 Margarita. Y se va así como que cantando Benito Juárez a través de ese espacio. Pero te explican la historia de Benito Juárez y el proceso de cómo influyó dentro de esta situación. También, o sea, mencionan una parte en ese video de que Ignacio Comonfort se hizo un autogolpe de Estado. Entonces ponen como un Ignacio Comonfort en caricatura y dice, sí, fuera yo, pero tú eres Ignacio Comonfort, sí, yo me odio, quién sabe qué. Entonces dicen que Ignacio Comonfort, al reconocer el plan de Tacubaya, desconoce la Constitución que lo pone en el cargo, pues automáticamente queda fuera. ¿Y qué tal te ha ido con ese método? Fíjate que bien, he tenido alumnos que les gusta, les fascina mucho, de hecho me dicen, se suscriben al canal y lo siguen viendo, y hay alumnos que sí no les gusta mucho porque dicen, es que son chistes que no entiendo. Digo, es lo que te falta, es cultura general, o sea, ver más películas. Les dices mensos a tus pobres alumnos. No les digo mensos porque no lo son. Les digo que tienen Ignaros. ignaros, pero que tienen que ampliar mucho su horizonte cultural. Sí Ay, les- soy un safio. Bueno, safios sí les he dicho, no es cierto. Safios no les he dicho nunca a mis alumnos. Es que, sobre todo en secundaria es difícil. El otro día platicaba con Julio porque para ampliar tu cultura, para unirte a otras tribus, es muy importante que te guste algo que desafíe a tu casa. Sí. Puede ser Molotov, puede ser Bad Bunny, puede ser Pulp Fiction, puede ser algo que sea totalmente contrario a lo que te habían enseñado, porque te separa lo suficiente para que entonces tengas confianza para explorar otras culturas, otras ideologías y ahora en el caso de YouTube, pues otras
otros canales para suscribirte. Ya lo anoté y espero que los que quieran recordar la historia, no en la versión de los libros, que de todas maneras en el grupo, ahí en esos comentarios nos pusieron una liga para ver todos los libros de historia cuando nosotros íbamos en la primaria. Eso está bastante nostálgico. Yo sí los vi y dije, wow. O sea, yo era de los niños que cuando les entregaban los libros, el libro que me leía de pie a pa era el de historia. Porque yo desde niño siempre me ha fascinado la historia, desde muy pequeño. O sea, el español, matemáticas, pero historia era el libro que agarraba y lo leía demasiado. ¿Y tu biología? Pues el de ciencias naturales. ¿no? Ciencias naturales. Miren, de la votación, yo puse El sacrificio de Juan Escutia, Miguel Hidalgo y los... Bueno, eso no lo puse yo. Los míos eran El sacrificio de Juan Escutia, La existencia del Pípila y Santana vendió parte de México. De los que agregaron los compañeros del grupo fue Miguel Hidalgo y los insurgentes querían la independencia de México. Benito Juárez, el humilde pastor. Santana, yo se la dije, Revolución Mexicana, el padre de la patria, y Miguel Hidalgo era un pirata, que eso solo tuvo 2 votos. El que ganó fue El sacrificio de Juan Escutia. Y encontré un artículo que también recomendé en la bitácora de Animal Político. Los 3 que puse, nada más hagamos un chequeo rápido antes de empezar a hablar ya del episodio de lleno. La existencia del Pípila. De hecho, hay, por ejemplo, una descripción de Lucas Alamán, y hay varias descripciones donde mencionan que sí hay un pípila, o sea, hay un hombre con una losa de piedra que atraviesa el fuego y llega a la puerta de la alhóndiga. Para quemarla. No la quema, la vuela. Porque muchos piensan que llega con una ramita de ocote y la prende y te pones a pensar, a ver, ponte a pensar, las puertas en ese entonces de las alhóndigas normalmente son de un grosor de entre unos 30 centímetros y es madera de caoba. Madera muy, muy dura y muy resistente que aguanta temperaturas, etcétera. Si tú la prendes va a tardar horas en encenderse. Entonces, yo me voy más a la interpretación. Hay otra que me da mucha risa que yo a veces digo, ¿qué onda con esa interpretación? Mencionan que no solamente era un pípila, que eran 12 pípilas. Así el estilo Legión Romana, con sus piedrotas atravesando el fuego y dando paso a los insurgentes. Yo me voy más a la idea de un pípila, que este pípila llega con varias ramas de ocote, así con su manojo de ramas, se acerca a la puerta, le prende fuego y de repente uno de los insurgentes a la lejanía, con una como normalmente cargaban la pólvora en bolsas, la arroja a la puerta y de puntería le da y vuela a la puerta, tumbándola completamente, lo que permite la entrada directa de los insurgentes. Deberíamos dedicar una hoja de historia a la inerte bolsa de carbón. A la inerte bolsa de carbón. Que fue la que en realidad destruyó la puerta. Bolsa de pólvora. Y ahí fue esa situación de que yo normalmente cuando hablo del pípila, o sea, no lo elimino, pero sí lo menciono. Digo, no puedo decirles a los alumnos, no existió, sí existió, hasta que no esté confirmado. O sea, está la idea. Pero, por ejemplo, la estatua del Pípila en Guanajuato, cuando fui con unos amigos, ellos me platicaron que esa estatua en realidad era más que nada una estatua comunista. ¿Sí? Era una estatua donde en realidad el hombre traía una hoz y un martillo en cada mano. Y de repente, como empezó ese proceso de en contra de los comunistas, nada de los comunistas, le quitaron la hoz y el martillo y le pusieron como una antorcha en las manos. Pero si tú ves bien la estatua, la antorcha en las manos la tiene semipuesta o mal puesta, como que se la pusieron al final. Entonces yo sí me quedé bien y dije, vaya, qué cosas, ¿no? Con esta estatua del Pípila. Porque en realidad no era un Pípila, en realidad era un hombre que le habían puesto la hoz y el martillo. Pero sí es entonces comunista. Mi Pípila puede ser muchas cosas. Ajá. Estrella de porno y todo lo que quieras, pero no un comunista. Ya hablamos de Juan Escutia y el de Santana, que fue el otro que puse. Esta idea, ahora, sí recibió dinero. El contexto en el que sucedió, pues es de estudiarse. No es que haya recibido dinero, sino más que nada fue obligado. O sea, México fue obligado a entregar esta parte del territorio como tributo, porque así lo cobraba Estados Unidos. Y que no incluye Texas. No incluye Texas porque Texas ya se había independizado y Texas ya estaba en proceso de unirse a la Unión de Estados Norteamericanos. Aquí lo que incluía era Nuevo México, Arizona y California y la zona sur de Utah. Toda esa zona. Sí, técnicamente Texas le salió regalado, ¿no? Ajá, Texas le salió regalado, pero en este cambio, México también le pidió pues una pequeña indemnización. Entonces Estados Unidos le dio una cantidad muy risoria de dinero. Como $6 millones. Casi nada, o sea, y por lo único que sí se le acusa a Santana de haber vendido fue la Mesilla. La Mesilla es una extensión de tierra que está arriba de Chihuahua, que es casi nada, son como creo que 46,000 kilómetros cuadrados. Pero Santana sí agarró y dijo, pues sí, órale, se las vendo, sin broncas, tengan, ahí está. Y entonces ese dinero nunca se vio en el pueblo, nunca se vio en la nación y de repente todo el mundo dice, pues ¿qué pasó, no? O sea, vendes un territorio que no te pertenece, que le pertenece a la nación y entonces Santana en su defensa él dice, es que ese territorio no se usa. ¿Para qué lo tenemos ahí? ahí? ¿Para qué lo tenemos ahí?
Entonces, pues le da un territorio extra a Estados Unidos y Estados Unidos se expande todavía un poquito más. Así es, recordado Santana. Y miren, para recordar la historia y a los que se hayan aburrido, pobres de ustedes, recordar la historia. ¿Cómo es la frase? El que no conoce su historia. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo a veces yo uso más la frase de es necesario aprender del pasado para entender nuestro presente. Y planear el futuro. Exactamente. Pues ahora sí vamos a hablar ya del episodio después de esta clase de historia con el profesor Bruno Suárez, a quien agradecemos todas estas precisiones que, insisto, Lisa la iconoclasta fue el punto de partida para muchos Sí. de salir corriendo a la calle como el hijo de Mori, Enrique Mori, gritando de todo es una mentira y alejándose de la casa. Sí. No por ponernos paranoicos o ser unos punks radicales, pues nada más para entender por qué nos están enseñando ciertas cosas en la primaria, que en el caso de Lisa, ya estoy buscando el episodio, pues tiene más que ver con su curiosidad y su ñoñez absoluta en un contexto en el que se está celebrando a Jeremías Springfield, con su papá queriendo participar como el pregonero, y con la mayoría del pueblo, como bien lo dice Wikipedia, pues negando la posibilidad de que no sea el héroe fundador que Troy McClure interpretó en una película. En este momento voy a hacer la única pausa de este programa para regresar a ver el episodio con los hermanos Suárez, así que vayan a buscar su temporada número 7. Es el Episodio episodio 16 de la 7ª temporada. El- Estrenado en febrero del 96. el 18 de febrero y ahí regresamos. No nos tardamos nada. Cultura Pop en 60 minutos. Con Evaristo Corona Golfo. Nuevo episodio de lunes a viernes a las 4 p.m. Puentes.m. Aquí cabe todo el cine. Cine Garage. Con Eric Estrada. 7 de la tarde, de lunes a viernes. Puentes.me. Lee. El Club de Lectura de Puentes. Con Andrés Vargas y Francisco de Pablo. Todos los martes a las 10 de la mañana. A través de Puentes. Estamos de vuelta en el chiste del sofá con los hermanos Suárez y su sexta participación en este programa dedicado a las primeras 9 temporadas de Los Simpson. Ahora mismo le he dado clic al botón de reproducir en mi tableta para ver el episodio de Lisa la iconoclasta de la 7ª temporada, episodio en el que Lisa descubre el terrible secreto de Jeremías Springfield y en el que el chiste del sofá nos recuerda una serie que, si bien recuerdo, no pasaban cuando nosotros éramos niños. No. Tal vez realmente yo nuestros no la papás recuerdo. la recuerdan de adolescentes. Los Brady Bunch, la familia Brady. Y comienza con una de las aventuras de Troy McClure. Lea y aprenda. Exactamente. Con Troy McClure interpretando a Jeremías Springfield y unos efectos que afortunadamente... Eso, la verdad. Bueno, las producciones de México no estaban tan mal. Yo recuerdo el vuelo del águila con mucho cariño, pero igual es que no la he visto. Yo sí, no yo no sí la me has visto acuerdo. a conciencia. A mí lo que me agrada... Había dos, ¿no? Era el vuelo del águila y la de Benito Juárez. La de Ajá. Juárez no me acuerdo. La de Juárez no, pero hay una de la Revolución que se llama La Silla del Águila. También. Ah, o sea, es el Es vuelo y nueva. la silla. Ajá. Miren, nada más. A mí me da mucha gracia en esa serie de chistes que todos los pobladores de Maryland, bueno, de ese pueblito, Ajá. por malinterpretar las escrituras, que hablábamos hace un momento de malinterpretar, Ajá. se van a un nuevo pueblo o quieren partir a Nueva Sodomia, ¿no? Nueva Sodomia. Que ahora, aquí, en esta parte de la historia, me encanta el bisonte carrito. Y lo vienen empujando. Lo vienen empujando. Nos omiten la parte de la fundación de Shelbyville que más tarde en la historia del limonero nos contarían, en la que... Que vamos a fundar aquí y nos vamos a casar con nuestras primas. ¿Cómo? ¿Qué sentido tiene fundar este pueblo si no nos podemos casar con nuestras primas? Decía Shelbyville. Ahí está bien genial lo que menciona la profesora Cravápula, decir de agrandecer. Ajá. En vez de engrandecer. Engrandecer es agrandecer. Yo no me burlo porque hace rato que estaba haciendo la bitácora puse a agrandecer. Pero ya me corrigió la Tiene maestra de... totalmente validancia, como lo dice la Sí. maestra de Lisa. La maestra Strichter. Stricter, sí. Stricter. Y todos los niños, incluso el más viejo de todos, ¿cómo se llama? Kearney. Kearney. Parece que adoran a Jeremías Springfield, lo cual es un fenómeno que tal vez en México sería con Juárez, ¿no? Ujú. Desconociendo totalmente y sobre todo yéndote por la fácil, sin entender pues, que hay un contexto y que
bueno y malo son, como dicen en Star Wars, palabras inventadas. Fíjate que Juárez, yo siempre lo pongo de esta manera, tuvo la fortuna de que se murió a tiempo. Y lo digo de esta manera porque Juárez ya tenía desde el 57 hasta el 71 como presidente. ¿Es el segundo que más duró? Es uno de los segundos que más dura. ¿Que es Porfirio? Ajá, Porfirio y luego está Juárez. O sea, en primer lugar está Porfirio y en segundo lugar está Juárez. Juárez se muere en el 72. Si Juárez no se hubiera muerto porque tenía Todavía una viviría pésima... en los Xochimilcas. Pero Se levantaría ahorita de su tumba. Eso fue lo que les hicimos creer. Juárez tiene una pésima dieta alimenticia. Juárez come demasiadas grasas, toma muchas... O sea, tenía una pésima dieta. O sea, aparte que pues sí fue un buen estadista y tenía un buen liderazgo, el problema con Juárez es que tenía una pésima dieta alimenticia. Es que los tlacoyos de esa época han de haber estado mejores. Pues sí, y eso es lo con que manteca de cerdito. le ocasionó a Juárez una angina de pecho que posteriormente le derivó en un infarto y lo mata. Bueno, yo creo que aquí nuestro gremio, el gremio médico, le ayudó un poco. Platicando sobre las investigaciones, una vez un profesor de patología nos dijo que en ese entonces, a finales del siglo XIX, pues, la medicina todavía no alcanzaba su rigurosidad científica, ¿no? Entonces había muchas ramas, una de las cuales terminó volviéndose la homeopatía moderna. Entonces, los médicos de ese entonces pensaban que si tú tenías algún síntoma, tú podrías acostumbrar a tu cuerpo y que tu cuerpo combatiera el síntoma, acostumbrarlo con un dolor igual. Entonces, ¿qué se les ocurrió cuando el Benito Juárez tenía anginas de pecho? Pues hervir agua y echársela al pecho. Y eso puede haberle causado quemaduras de tercer grado. Causaron quemaduras y pues es más fácil que se infecte, que le dé deshidratación o que dé un shock. Lo mates. Me acordé del capítulo de Miedo a Volar cuando Homero está buscando un bar y al final dice, ay, voy a tener que dejar de beber. Y el hígado, sí. ¡Pah! Se pegan del hígado y dice, ay, mi hígado. El año pasado pude ir a Oaxaca, conocí por primera vez y fui a una de las casas donde vivió Benito Juárez y lamento decir que es muy diferente a la casa tributo a Jeremías Springfield. No hay ninguna maqueta, nada más tienen ahí unos muebles que todavía se conservan de la época. Pero la narrativa de Jeremías dentro de Springfield, insisto, es absoluta. Creo que no hay nadie que esté en contra de la figura. Y es algo que ya nos habían dejado claro mientras vemos el pleito por ser el pregonero entre Flanders y Homero. Y que no le queda el sombrero, el tricornio, que se lo pone a fuerzas. Cuando la cabeza de Jeremías, que es la primera vez que una turba iracunda se une, en ese caso, pues para tratar de encontrar a Bart y a Homero, que estaban corriendo por las calles con la bolsa. Desde ahí nos dejan claro que si algo une a los springfieldianos es el mito de Jeremías, que más tarde, al final de este episodio, pues le queda claro a Lisa con una frase que no sabemos si dijo Jeremías, ¿no? El de un noble espíritu agrandece al hombre más pequeño. Pero ¿por qué Lisa en esa secuencia, por qué Lisa se pone a agarrar cosas totalmente históricas? En la museografía tú no puedes estar así agarrando. Por ejemplo, yo he ido al Archivo General de la Nación, he tenido los documentos en las manos, pero literalmente te dicen no puedes agarrarlo con las manos desnudas. O sea, tienes que ponerte guantes y aparte ella agarra tienes el que usar sombrero y se lo Ajá. pone. Y es algo que ella misma corrige. Recuerden cuando el episodio donde quiere ir a la exposición de Egipto. ¿Se acuerdan que al final termina yendo con Homero? Terciopelo rojo. Y le dice, no puedes cruzar el terciopelo rojo, papá. Y aquí ella rebasa el cristal y gracias a que sopla en una flauta que estaba ahí de entre los objetos de difteria. Ah, sí es cierto, porque esa es de la parte de las confesiones de Jeremías Springfield. Es que es un fenómeno que nunca he entendido. Es probablemente parecido al de los asesinos seriales. No que estoy comparando a esta clase de héroes, pero algo debe haber en que sí quieren ser capturados, quieren jugar al gato y al ratón, a pesar de que ya se salieron con la suya. Sí, necesitan el reconocimiento de mente maestra, porque si nadie se entera que fue una broma, un plan bien ejecutado, pues no hay reconocimiento. Pues por ejemplo está la situación del asesino del Zodíaco. Sí, también, gran película. Sí, o sea, como varias veces él buscaba ser reconocido y la policía con tal de atraparlo lo ignoraba y entonces él asesinaba más y se le salía de control ahí en la situación de Chicago. En realidad hay dos películas, Zodiac y... A ver, la otra, ¿saben cuál es? No. Harry el Sucio. Harry el Sucio. Que no se llama el Zodiaco, le ponen otro nombre, pero es la historia de un policía que anda buscando a ese asesino serial porque además estaba por la época. Ahí, por ejemplo, el personaje lo interpreta este señor Donald Sutherland, que hace también como el malo en los Juegos del Hambre. Sí, el presidente Snow. El presidente Snow. Y es el presidente Snow. A ver, no me acuerdo de Donald Sutherland. Sí. Es el que hace la voz del anticuario. Su nombre... Ah, sí es cierto, ya sé quién es. Su nombre es Hollis Hubbard, que es en honor a los dormitorios de Hollis Hall y Hubbard, que donde dormían algunos escritores
del episodio. Pero aquí le pusieron Fedo Felgueres. Ajá, Fedo Felgueres. Donald Sutherland como el bibliotecario, ¿no? El Y bibliotecario. luego hay pruebas en libros de que, bueno, una pintura Una imagen, es lo genial, porque ponen la imagen y son idénticos, o sea... de Hans Sprongfield y Jeremías Springfield. Ajá. Y como que nadie había llegado a la conclusión. Así como que, pues, a ver, intenten hilar. Porque, por ejemplo, eso sí es muy común en las culturas, en este caso, de ascendencia británica. En Inglaterra, por ejemplo, tenemos a Sir Francis Drake. Sir Francis Drake, o sea, tenía el cargo de Sir, pero era un pirata contrabandista, traficante de negros. O sea, él iba a África, cazaba a los negros, los trepaba a su barco, los llevaba a América, los contrabandeaba y los vendía. Bueno, ¿cuántos de los padres fundadores de Estados Unidos tenían esclavos? Pues la mayoría, por o ejemplo... tenían ondas con sus esclavas. De hecho, por ejemplo, Thomas Jefferson, quien fue uno de los escritores del Acta de Independencia, él era esclavista. Washington también es de los ¿Washington que era firmó. esclavista? No, Washington no firma. Washington, de hecho... Es el primer presidente. Es el primer Sí, presidente, y que pero... muerde a Jeremías Springfield. Tienen una pelea lo tipo... muerde, pero lo muerde con sus dientes de madera, Sus que dientes también de es madera. un mito, que eran de madera. Lo muerde ahí en la entrepierna. Pero en una pelea tipo Van Damme o Mel Gibson o Pedro Infante. O sea, Y se al- rompen botellas, giran en el suelo. Y alcanza a escapar porque otro mito norteamericano, Betsy Ross, llega con la bandera y Que la estaba cosiendo, ¿no? Ajá, se supone que es la primera que diseña la bandera de Estados Unidos con las 3 estrellas y Ajá, sale el las chiste 3 de que estrellas. pues no tenía ni tréboles, ni corazones rojos, ni nada, estrellas. haciendo Ah, alusión al serial de Lucky Charms. O sea, como si la bandera de México hubiera tenido otros símbolos en el escudo. Fíjate que lo gracioso de la bandera de México es el hecho de que mucha gente... De la actual. La actual, ajá, todavía piensa que, o sea, hacen parte a los chiles en nogada y quién sabe qué. Y yo le digo, no, a ver, espérate, los chiles en nogada son después de la bandera. Sí. O sea, las monjas lo hacen como conmemoración a Agustín de Iturbide. De hecho, o sea, los 3 colores se toman en base a muchas imágenes de la libertad, de la paz y todo eso. Por ejemplo, la libertad viene a través del gorro frígido, que es ese gorro normalmente... Frigio, ¿no? Frigio. Ajá, Frigio, sí. ajá. Que se utiliza como acostado, que parece boina mal puesta. El verde, que significa la banda de laurel o de olivo, que normalmente se ponen a los campeones, a los héroes, por victorias, todo eso. Y el blanco que representa la falta de tinta. No, el blanco es más la paz, exactamente. Ahí sí La es paz, bueno, aunque dicen que inició por la cuestión de la religión, ¿no? Ujú, también. En las cuestiones de la historia de México, de la historia de la bandera de México, De hecho, es que bastante amplia esas ajá, identificaciones. son 3, bueno, es que se establece el ejército trigarante a través de 3 uniones, las 3 garantías: unión, religión e independencia. Esa es pregunta obligada de examen. examen. Siempre Siempre. aplico. ¿Cuáles son los 3 efectos o cuáles son las 3 garantías establecidas en el ejército trigarante? Tacos, tortas y tamales. A ver. Exactamente, esas meras. Necesitamos actualización de esa clase de valores. Mientras vemos uno de los pocos episodios en el que Homero se une a Lisa. Sí, y se vuelve un padre ejemplar en esta Ajá. parte, o sea, te quedas todo, sorprendido. todo lo que no fue en el episodio de El Maestro Sustituto. O en muchas temporadas, ¿no? El Sí. de Lisa y los deportes, que todavía pone a competir a Bart y a Lisa entre ellos. Totalmente. Yo lo comparo con el del sustituto porque recuerden esta plática tan entrañable que tiene el profesor con Homero. Y le dice, tienes aquí a una niña superdotada con un gran futuro y te tienes que poner las pilas. Y parece que ese eco llega hasta la temporada 7 y durante los 20 y tantos minutos de este episodio, en el que Homero, a pesar de que puede perder y de hecho le retiran el cargo de pregonero para el desfile, pues se arriesga y enfrenta al bibliotecario. Al anticuario, enfrenta a Apu, bueno, no a Apu, sino directamente se los lleva a Lisa con Moe y los borrachos. Sí. Y pierde también la capacidad de entrar a la sociedad. Eso está bien genial. Supuestamente en el diálogo en inglés dice el de las historietas que le pregunta a Homero si él es Ridley Scott o James Cameron, porque él tiene la idea de si se entera que sale una película basada en la historia de que las computadoras van a acabar con la humanidad, se las va a ver negras con él. Y le pusieron otro Pues es otro lo que pasa en diálogo, Terminator, ¿no? otro diálogo le pusieron, no me acuerdo, aquí lo tenía, no lo encuentro. Harold Robinson y Tennessee Williams. O sea, le cambia a los directores. Ajá, pero por ejemplo, Tennessee Williams y Harold Robinson son dramaturgos. Entonces, así como que directores no son dramaturgos de la era del siglo, de la Qué era de raro. oro. Le hubieran dejado Ridley Scott. Entonces te quedas así muy sacado de onda. Eso es mientras Homero acompaña a Lisa a sacar las fotocopias. Que las piden distintos tonos de amarillo. Entonces, amarillo. Y sí, todas amarillo.
y en plan machetearte se pone a repartir. Bueno, machetearte te lo venden a cambio de un donativo, ¿no? Un donativo. Pero sí es bastante incendiaria, ¿no? Esta Sí. noticia es como, ya es un traidor, listo. Pues es algo con lo que supongo muchos nos podemos identificar cuando encontramos un secreto. Mi caso pues es bastante visible. Cuando fumé marihuana y me doy cuenta de, oye, esto no es todo lo que me dijo mi mamá que era dañino, y lees un poco y sientes la necesidad de compartirlo. Si hay ego ahí, si hay vanidad, si hay ganas de tú demostrar un Yo punto. lo sé, ustedes no. Pero también surge mucho el no quiero que vivas engañado, quiero que me acompañes a la tierra de la verdad. Cuando Lisa contrasta al final del episodio, eso no necesariamente va a ser una mejor sociedad. De hecho, podrías estarle pegando a una de las pilares que sostiene todo esto. Un mito fundacional de todo. Sí, ¿no? Podrías romper Y la también sale construcción. mucho eso del mito fundacional de México Tenochtitlan, o sea, Sí. el que salen de Aztlán, que una isla que se hundió, yo sí, espérate, eso es muy parecido a la Atlántida, ¿no? Y en realidad, más que nada, hasta cierto punto, y está en bases estudios, que por ejemplo, en realidad los mexicas eran parte de una tribu que hacía tributo directamente a un reino purépecha. Y entonces de repente para establecer una alianza casan a la hija de ellos, del reino purépecha, con el príncipe en ese entonces todavía no eran mexicas, de ese pueblo. Los casan y entonces en la noche de bodas lo que hace el marido es mata a la mujer, la desolla, se pone su ropa, bueno, más bien se pone la piel encima, baila con ella y están comiéndose la carne de la mujer. Cuando el papá va a ver a su hija, a visitarla y a ver cómo van los novios, se entera que estos ya se la comieron, ya la despellejaron viva. Y entonces lo que agarra es declararles la guerra y perseguirlos. Y entonces los obliga a abandonar ese territorio. Pero lo que pasa con los mexicas es que empiezan a vagabundear y empiezan a buscar dónde establecerse. Aquí no, aquí no, aquí no. Y llevan más de 50 años vagabundeando, 10 generaciones, o las que sean. Tomen eso, judíos. Llevan vagabundeando y hasta de repente hay un momento en el cual dicen, pues ya aquí aunque sea, ¿no? Y de repente... Oiga, señor, pero esto es un lago. es que mi Dios me dijo que aquí, donde un águila se para sobre un nopal, y curiosamente, en ese entonces, en el Valle de México, ¿cuál era el ave que más habitaba esa zona? Las águilas. ¿No han visto el meme de, oiga, pero ese es un lago? Y contesta el señor que está, va a quedar mamalón. Sí, ese meme lo he visto mucho. Y está, por ejemplo, la planta que más había en esa zona lacustre, pues eran los nopales. Sí. El ave que más existía en Águilas. la zona central, pues eran águilas. O sea, ya era mucha casualidad de que no cayera un águila de repente sobre un nopal y se parara. Podría haberse parado en el piso, literalmente había dicho, aquí nos vamos a establecer porque aquí se paró el águila. Pues de hecho, yo había leído que eso habían intentado, pero como había ya reinos establecidos en la cuenca del Valle de México, Sí. pues no encontraban un territorio per se. Y muchos Sí, también. terminaban en una pelea contra ellos. De hecho, los Por mismos eso habitantes de Azcapotzalco los odiaban tanto. los odiaban, los de Tlatelolco los corrieron y los mandaron a Chapultepec. Tlatelolco, bueno, aquí discrepo, ya ves lo de las interpretaciones. Ajá. Tlatelolco fue fundada con Tenochtitlan, Bueno. en el centro del lago. Entonces, Pero había, bueno, es que eran por dos ejemplo, ciudades gemelas. había habitantes en la zona de Tlatelolco, que Mientras- eran parte de Azcapotzalco. Y entonces, bueno, lo que yo tengo entendido. Ajá. Y entonces ellos corrieron a los mexicas que habían llegado al centro y los expulsaron a esta zona de Chapultepec. Pero en esa zona de Chapultepec había muchas musarañas, había muchos insectos, muchas víboras. Entonces ellos pensaban que pues no iban a sobrevivir, se iban a morir. Pero, oh sorpresa, los mexicas se las comieron. Mientras hacíamos esa clase de historia, y necesito hacer una nota al pie, estaban revisando la tumba de Jeremías Springfield para tratar de encontrar la Está lengua de bien genial plata. porque están cavando la tumba y le echan tierra a la otra tumba de Adalaya Stein, ¿o cómo se llama? Ajá. Stevenson, Adlai Stevenson, que era pues, un político de Illinois. Necesitaba hacer una nota mientras discutían. ¡Nerds! Listo. Gracias. Necesitaba sacármelo del pecho. Perdón. Aquí ya le quitaron a Homero el puesto de pregonero. Sí, pero está bien genial. Bueno, ¿Dónde ahí nos consigue faltaron. el sombrero? Esa es la pregunta. Nos da mucha risa el chiste. No, le quitan la campana nada más. No le Ah. quitan el sombrero. El sombrero se lo regresan porque dice primero lávelo. Lávelo. Sí, es cierto. Y y está bien genial porque cuando sacan, dice, ay, perdón, Jeremías, no es por ofender, ¿no? Y sacan la abren la quijada y pues no tiene la lengua de plata. Y alguien juega con la cabeza, el ¿no? mismo Gorgori. o El sea, Gorgori. Ay, han cambiado el cuerpo de Jeremías por un esqueleto. Es el esqueleto de Jeremías. Estúpido. Sí, y luego que saca dice, a ver, sí, vamos a cantar una canción, jefe. Y Sí. empieza a cantar la de No tienes una lengua Captain de plata. Racers de... No tienes una lengua de plata que la quita. Sí, Ya jefe, quisiera. sí, ¿Cuál es la canción? Campton Racers, la de tararararara, duda, duda. Sí. Qué locura. Bueno, locura también la que Bart señala, que es muy fino ese humor. Es muy genial. No,
ayúdame George Washington, o es no te vayas George Washington, déjame ayudarte. George Washington. Porque Lisa pues, tiene un sueño que por el tono de la caricatura no sabes si es en verdad George Washington hablando o es la frustración de Lisa representada en una pesadilla que pues trasciende a su sueño y Bart la alcanza a escuchar. Y ahora pues se ha convertido en un paria de la escuela primaria de Springfield, si no es que de todo el pueblo junto a su papá. Uh-huh. Y más que esa situación, por ejemplo, donde suena con esto y sale primero Jeremías y le dice, ya no busques más, quién sabe qué, y de repente sale George Washington y le hace una llave al cuello. Sí, tipo Van Damme. Y lo corre, ¿no? Y le dice, tienes que buscar las piezas que faltan del rompecabezas. Dice, no, pero es que quién sabe. Que entonces George Washington dice, sí, pues voy a buscar a tu amiga. Dice, no, pero es que ella va a llenar toda la corte de niños. Entonces, a los cobardes los llamamos kentuckianos. Eso está bien genial. Los cobardes los llamamos. La otra compañera de Lisa. Jenny, ¿no? Jenny. Sí, juega con lo que más le duele a Lisa, que es no ser la número uno en algo. Exactamente. Que además logra descifrar este misterio. La otra parte del rompecabezas, ¿qué era? Es el retrato de George Washington. O sea, ella tiene una epifanía al estar observando el retrato de George Washington y ve que le falta un pedazo a esa representación en su escuela. Y dice, la pieza que falta, ya lo tengo. Y se va corriendo con el anticuario y lo enfrenta, ¿no? Y es entonces cuando ella conoce que la pista en realidad es que el retrato de George Washington fue roto en esa pelea con botellas afiladas. Y se lo llevó Jeremías Springfield. Entonces, para probar que estaba bien, pues Jeremías escribió su confesión en ese pedacito de retrato. Y con eso enfrenta al anticuario. Ajá. Que pues, admite que robó encontró la lengua de plata y la ocultó. Esa es una acción y personaje que supongo ha ocurrido en muchos momentos de la historia. Sí. ¿Cuántas personas revisando archivos, encontrándose por primera vez tumbas, cofres, casas, no ha tenido que tomar estas decisiones de aquí se nos puede caer el país? Por ejemplo, pasó con la que supuestamente encontró los restos de Cuauhtémoc, que dijo, no, yo encontré los restos de Cuauhtémoc, aquí están todos los restos, y de repente hubo científicos, a ver, espérate, vamos a revisar. Y yo, sorpresa, no había ningún resto de hueso óseo humano. Había de animales, pero ningún resto óseo humano. Entonces, todo el mundo así nos quedamos así, cámara, estuvimos como cerca de 40 años haciéndole honor a un montón de huesos de animal. Entonces, pues sí. Y el pueblo continúa diciendo que ahí es donde se encontró Cuauhtémoc. Ajá. Pues ya es, una vez más, una creencia que es tan fundamental que ya mejor ni le muevas. ¿Qué es lo que sucede al final del episodio y que hemos cantado desde el principio de este capítulo del chiste del sofá? Por fin el anticuario le da la razón a Lisa o admite pues que es la verdad, si no es que él ya se había dado cuenta antes y lo tenía oculto, y pues la lleva a enfrentar a la sociedad de Springfield, y es un momento que espero no nos pase a nosotros, pero que tal vez no en la escala histórica, pero sí en un descubrimiento familiar o entre amigos, pues tienes que tomar esta decisión. Y es que yo te pones Si a no pensar te pueden como tratar de matar ahí como... Sí es cierto que hay un francotirador, Hay un francotirador contra Lisa. O sea, Sí, pero te pones a pensar, por ejemplo, o sea, si este personaje les representa una identidad y los une como país o como pueblo en este caso, pues que sigan creyendo en eso. Claro está que posteriormente, poco a poco, puedes ir soltando las razones o las verdades que puedan existir. Claro está que o sea, es un proceso de interpretación donde ya lo podrás tener en cuenta mientras leas un archivo o mientras leas el documento tal cual. Ya sea, por ejemplo, mucha gente acusa así, ¿no? Que igual, por ejemplo, Juárez nos quiso vender media patria con el Tratado McLean-Ocampo, y ya la te casa, a ver, espérate, no, el Tratado McLean-Ocampo tiene una parte que al principio sí era como un paso directo para Estados Unidos para hacer lo que quisiera dentro del territorio, pero fue gracias a Melchor Ocampo que le dio ese giro y lo pudo modificar al grado de que Estados Unidos no interviniera tanto en el país, que sí tuviera como que unos permisos para trabajar y todo eso, pero hasta ahí. Entonces es reducirlo de nuevo a la cuestión humana. Por ejemplo, toda esta cuestión de crear héroes siempre se hace más alta su gran sentido humano, su gran responsabilidad o ese tipo de valores que nos quieren inculcar a nosotros como ciudadanos. Y ya cuando te das cuenta, por ejemplo, con lo de los niños héroes o Benito Juárez, que pues son humanos que realmente están respondiendo, algunas veces más heroicamente que otros, pero están respondiendo a su realidad. ¿Creen que trascienda para siempre los Jeremías Springfield que nosotros tenemos? ¿Creen que en 1000 años siga enseñándose
de la misma manera que se enseña hoy la historia, por ejemplo, de las leyes de reforma? Pues hace poquito, bueno, en nuestra generación, por ejemplo, el mito de los niños héroes se cayó. O sea, bueno, yo recuerdo Bueno, que... siguen echando cañonazos aquí el 13 de septiembre. Sí, pero ya es más como a la cuestión de los cadetes que murieron, ¿no? Porque sí hubo cadetes que pelearon, no eran 6, eran más. Ujú. De Entre ellos hecho, Nacho Burgoa. y entre ellos también Miguel Miramón, uno de los Mira. conservadores que más luego fue presidente. acérrimos, y que Por fue ejemplo, yo siempre les presidente. digo, o sea, había como 300 cadetes y aparte 200 de infantería y aparte 1,000 y cacho soldados contra 2,000 soldados del ejército norteamericano. Y les digo, y de esos 300 cadetes, pues solamente se tiene así un registro de los que murieron desgraciadamente por la gandallez del ejército norteamericano, fueron 6. ¿Sí? Que está Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Agustín Melgar, Juan Escutia, Juan de la Barrera. Y Zacatecas, Tabasco, Zamora. No, esas son otras calles de la Condesa. de la Condesa. Pero ahí siempre se me va uno de El general Francisco Ámsterdam. Márquez. Francisco Márquez. ¿No era el que jugaba fútbol ese? También. Debe haber uno. Debe de haber uno. Sí, sí, bueno. pero, por ejemplo, Nuestro abuelo Vicente Suárez. No, En una de esas. Sí, voy a sí. investigar. Somos como Nacho Burgoa. Chance, sí. Pero, por ejemplo, también el hecho de que muchos dicen, no, es que niños. No, niños ya, y tú lo viste, o sea, Sí. muchos de ellos ya superaban la edad de los 26 años. Sí. De hecho, por ejemplo, el más joven era Francisco sí habían- Márquez, sí que habían tenía niños. 27, 26 años. ¿No hay una película de los niños héroes? ¿Quién sabe? No, yo me acuerdo que ¿No que- en el castillo había un video donde te presentaban una simulación? Pero sí eran como de... Sí había alguien de 16, ¿no? A ver, lo voy a buscar en YouTube. había nadie tan joven. Bueno, hay que aceptar, a los 23 años, ¿quién se siente adulto? Bueno, Vamos, seamos sinceros. Yo tengo 26 y no me siento totalmente adulto, ¿no? Me veo, me dice el niño señor y me enojo mucho. Miren, acabo de encontrar varias simulaciones, sobre todo de representaciones de primarias, de niños haciendo los actores Tengo una foto. que me regalan esta tú imagen tienes una foto así. de niño héroe. Ajá, de niño héroe, sí. Y salí creo que de Agustín Melgar y yo me tenía que tirar a una colchoneta cuando decían, murió por la patria. Yo me aventaba. ¿Te aventabas? Sí. Pues miren, si de algo nos sirve Elisa la Iconoclasta y esta buena clase de historia que nos acaban de dar los hermanos Suárez, es lo sabroso que es estudiar estos temas y lo tal vez tan erróneo que fue en la educación que nos dieron, si es que no tuvimos un buen maestro, de no interesarnos por estas cosas, de que se convirtiera en un libro más que tenías que cargar los días que te tocaba historia, en vez de tratar de averiguar, como hemos leído, por ejemplo, el Club de Lectura con Sapiens, pues la curiosidad que debería de inculcarnos el sistema desde el principio. Es algo que normalmente ya tocamos rebasados los 18, Sí. pero que si nos hacen la cosquilla suficiente con una buena clase, con un buen canal de YouTube o incluso con un episodio, un podcast, pues sí puede arrancar, tal vez para ser maestro de historia o nada más para tener este contexto que sí ayuda para desarrollarnos después. Para despedirnos quisiera que me dijeran quién es su héroe favorito en la historia de nuestro país. El mío en este caso es Maximiliano. No es mexicano, pero sí. Chan, chan, chan. ¿Por qué Maximiliano? Maximiliano desgraciadamente llega por muchas ideas equivocadas a México, por mucho, por así decirlo, formas de convencer de los conservadores que le hacen creer que México lo quiere y lo adora. Y Maximiliano viene en un buen plan, o sea, viene en plan de trabajar chido, de hacer su trabajo y se pone a investigar. De hecho, o sea, él aprende a hablar más o menos náhuatl, aprende a hablar español, se va en caballo a conocer toda la zona aledaña de la ciudad, se da cuenta de la pobreza, se da cuenta de la marginación, y entonces él hace muchos cambios y lee las ideales de Juárez, los ideales de los grupos liberales y dice, oye, está perfecto, pero vamos a agregarle más cosas. Y los conservadores, cuando se enteran que Maximiliano le sale más liberal de lo que ellos creían, pues echan para atrás y lo abandonan. Entonces, hasta cierto punto, para mí, el segundo emperador, Maximiliano I, la verdad, es mi héroe, así. Fuertes declaraciones. Y Porfirio Díaz. declaraciones. Y Porfirio Díaz. Tómala. Fuertes declaraciones. son más. Para cerrar así. Porfirio Díaz. Miren, como sé que habrá una séptima grabación del chiste del sofá, cualquier reclamo y todo lo atenderemos en esa. ¿Tú tienes un héroe favorito o héroes favoritos? Pues realmente no había yo pensado en un héroe favorito. Apelando a la nostalgia, el que más me gustaba a mí era Morelos. Pero, vamos, que a mí me gusta mucho ya estudiar la historia
como sin buenos y malos, ¿no? Sí hay gente que se ve que su ambición los llevó a pensar solamente en obtener ganancias para ellos mismos, pero me pones muy difícil pensar, me la pones muy difícil si quieres que piense ahorita en algún héroe. Tal vez González Camarena, que diseñó la televisión, o sea, realmente... Y que debería estar en un billete, si me preguntan a mí. O como estuvo justo Sierra en el billete de la universidad, qué bonito billete. Nada más tal vez yo cerraría, en vez de con un héroe, con un dato histórico. Venga. En 1968, Gustavo Díaz Ordaz aceptó la nueva bandera mexicana, que es la que actualmente está, y el escudo fue hecho por este muralista que se apellida Eppens, que es el mismo muralista que también participó en la ciudad universitaria y hizo el mural de mi facultad, de la Facultad de Medicina, ese señor. Ese es dato para ingresar a la facultad, debería. Y hay una cosa curiosa que no comentamos en el episodio antes de terminar ya rápido. Por ejemplo, menciona el hombre el anticuario, que Lisa cayó en varias trampas de la historia. Por ejemplo, menciona sobre el testamento de Howard Hughes, el diario de Hitler y la cancelación de la abolición de esclavitud. Me puse a investigar sobre eso y encontré varias cosas curiosas. Por ejemplo, el testamento de Howard Hughes dice que no dejó testamento. Interpretado por Leonardo DiCaprio en El Aviador. Pero que hubo... Y por Burns también. Y que hubo, por ejemplo, varias gente que sí decía ser heredera directa de Howard Hughes, y de hecho terminaron en el 2014 darles parte de la herencia de Howard Hughes a dos señoras que eran sobrinas directas de él. Y por ejemplo, lo del diario de Hitler, también encontré algo de que fue un tipo que se puso a hacer 33 diarios, supuestamente, de lo que hacía Hitler todos los días. Se les presentó una sociedad histórica sobre la Segunda Guerra Mundial y esa sociedad histórica dijo, sí, son válidos, son de Hitler, es la letra de Hitler, es lo que pensaba Hitler. Pero de repente hubo una persona que dijo, a ver, espérate, los anagramas están mal, porque en este anagrama dice FH, o sea, Führer Hitler, y en realidad no debería ser Führer Hitler, debería ser Adolf Hitler. Sí, pues él mismo no se llamaba Führer. Ajá, y entonces también se dieron cuenta que, por ejemplo, había muchas partes de la redacción que eran cosas que Hitler no sabía, pero que ponían que Hitler sí sabía. Entonces te quedas así de, a ver, espérate, no, entonces está equivocado. Entonces salió eso. Y lo de la cancelación de la abolición de la esclavitud pasó que en la zona de Missouri, en Mississippi, aprobaron la abolición de la esclavitud hasta ya entrada casi la parte de la mitad del siglo XX, o sea, antes de llegar a los años 50. A los 40. Ajá, más Tenía que ser en el sur de Estados Unidos. Sí. Entonces fue esa situación y mencionaban que ahí dicen, es que aquí se canceló. Entonces, por esa razón. Gracias por la lección de historia, muchachos, y por la sexta, que no será la última, sino la más reciente, para todos ustedes que hicieron el favor de escuchar a los hermanos Suárez en el chiste del sofá. ¿Cómo le vamos a poner a este episodio? Yo había pensado en algunos nombres, a como ver. Nueva Sodomia, que eso me pareció fantástico, o Hans Sprungfeld. Yo creo que Hans Sprungfeld sí. es el correcto. ¿Se escribe con Z o con S? Con S. Con bueno, S. yo lo encontré con S. Ajá. Sprungfeld. Ajá. Así se llamará este episodio, que es el número 163 en la historia del chiste del sofá. La sexta, no última vez que los hermanos Suárez nos visitan, a los cuales agradezco las lecciones, la cultura y la invitación a todos ustedes para que retomen sus libros de texto, que ya los pusieron en una liga ahí en el grupo, al que deben unirse y son bienvenidos. Incluso si fueron bloqueados en alguna ocasión. Saludos a los administradores. Besitos. Los quiero mucho. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, hermanos Suárez. No, gracias a ti, Esteban, Gracias a Bruno. ti, Russo, por la oportunidad. Ponemos la liga a sus twitters en la bitácora. @Nuno Holmes. Y Istvan Suárez. ISTVAN Suárez. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue El Chiste del Sofá. El Chiste del Sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rusco.